Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un placer contar con su presencia en este evento organizado por Octans Digital Services. Hoy nos reunimos como comunidad comprometida con la excelencia para poder compartir ideas y conocimiento. Entonces, vamos a tener un expositor que tal vez la mayoría de ustedes ya conocen, que es Andrés Ortiz, pero la idea es que ustedes hagan todas las preguntas, generen todas las ideas que deseen y que se sientan confortables de participar y que todos salgamos con una idea muchísimo más completa del tema del cual vamos a hablar hoy. Hoy el tema específico es cómo optimizar mi empresa con la automatización de procesos. El expositor va a ser Andrés Ortiz, que es especialista en tecnologías de información con más de 20 años de experiencia en proyectos de innovación con énfasis en transformación digital y Big Data. Cuenta con una trayectoria profesional como líder de tecnología y consultoría, trabajando en compañías como Microsoft, Cisco, Wireless Wares, Wood Group, Capgemini, entre otras. Hoy es CTO de Octans Digital Services, ejecutando proyectos en tecnologías como Hadoop, Spark, Kafka, Data Lakes, Cloudera, Azure, Databricks, RPA, Cloud, Inteligencia Artificial, Office 365, Google Workspace, servicios cognitivos, desarrollo de operaciones, entre otros. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos y compartir este espacio. Esperamos que sea lo más enriquecedor para todos. Andrés, te cedo la palabra. Mil gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde de Bogotá, que está un poquito soleada, para variar, que estamos como disfrutando de mucha agua. Como de pronto ya lo puso Adriana sobre la mesa, pueden canalizar toda la serie de preguntas o inquietudes de este conversatorio con Sebastián. Nuestra idea es compartir parte del conocimiento que hemos adquirido en esa búsqueda permanente por manejar tecnologías de punta, por empujar a las compañías a que aumenten sus niveles de madurez digital. Y hoy el tema de automatización de procesos es algo donde a veces todos tenemos preguntas, elementos, lo estamos haciendo por supuesto en nuestras empresas, pero a veces damos ciertas oportunidades que de pronto las metodologías de hoy en día pueden ayudarnos a mejorar en todos los aspectos. Lo primero que ponemos sobre la mesa es como el término. Es decir, cuando hablamos de automatización de procesos o hablamos de cómo cojo algún aspecto de mi compañía y lo digitalizo, hay varias formas en que todos lo hacemos todos los días. Llegamos y le decimos al usuario 1, al usuario 2, al usuario 3, oiga, ¿usted qué es lo que primero hace? Después hace 2, hago 3, pero eso pone como en evidencia que a veces tenemos muchas herramientas que son muy positivas a la hora de digitalizar o automatizar cualquier tipo de proceso, pero también es tanta libertad hace que el proceso en el tiempo se deteriore un poco. Por eso hay dos componentes que siempre ponemos sobre la mesa, que es la guía en el tiempo. En el tiempo, nosotros muchas veces cuando arrancamos a pensar en optimizar procesos o pensamos en automatizarlos, lo hacíamos a través de herramientas como el gestor documental o a través de la compra de un software que pudiera cubrir gran parte de la compañía, como lo es el ERP. Pero esos espacios que de pronto no llenaba el ERP o que no podía yo cubrirlos con una solución de alto calaje, pues tenían que ser llenados por algo, o se busca ser llenados por algo, y por eso, a pesar de que tenemos metodologías como BPM o BPMN, empezaron a salir nuevos impulsos o nuevos elementos que están ganando cada vez más fuerza en el mercado hoy, como lo es BOAT, que es Business Orchestration and Automatization, que es como ese concepto nuevo que hay
para ver cómo debería ser una automatización dentro de mi compañía. Por supuesto está el concepto de toda la vida que es BPA, automatización de procesos de negocio, pero parte de lo que busca ahorita la industria es tratar de empujar más y por eso esas soluciones de software que teníamos hace bastantes años cada vez son menos vigentes, incluso más difíciles de integrar. O sea, cuando uno piensa en un software de gestión de digitalización, como lo era de pronto un Bonita o como lo era un OpenText, pues como que hoy en día suena un poco retador cómo lo integro al ecosistema tecnológico más siempre están dos jugadores importantes, como lo pudieron ver en nuestra invitación, como lo es la robotización o la inteligencia artificial. Entonces, parte de lo que nosotros ponemos acá es que cuando pienso en BPA, es una estrategia fundamental que busca cosas que siempre queremos, es mucha eficiencia, mucha productividad y reducir los errores de cualquier empresa. Que incluso ahí está el gran beneficio de cualquier proceso de automatización, es cómo reduzco el error. Y como nos lo han oído en otros seminarios, nuestros clientes no nos miden por nuestros aciertos o por de 100 acciones las 99 que hago bien, siempre nos van a juzgar es por ese punto de error, por ese pedazo donde nos equivocamos. Entonces ahí estos procesos de automatización cobran mayor vigencia. ¿Por qué? Si yo como ser humano tengo que hacer 100 acciones, la probabilidad de que me equivoque en una, en dos o en tres es más alta que si tuviera que hacer 10. Por lo tanto, parte de lo que viene como gran beneficio de una estrategia de automatización de negocios es que yo no tenga que hacer 100 acciones, sino que tenga que hacer 50 o que tenga que hacer 30 o que tenga que hacer 10. Y ahí es donde de pronto esta serie de tecnologías empiezan a ayudarnos fundamentalmente. Lo primero que ponemos sobre la mesa es que este concepto siempre va a buscar tener una serie de tecnologías para agilizar o automatizar esas tareas manuales repetitivas para que el ser humano haga menos tareas y el robot o el software haga más. Y, por supuesto, lo que buscamos es que lleguemos a ese ideal de compañía que es cero errores, cero molestias sobre el usuario, total contundencia en los resultados. En la parte de automatización, pues tenemos diferentes industrias. Entonces, la parte de automatización, cuando la pensamos para una compañía que fabrica o que produce elementos, es un concepto. Y cuando tenemos, por ejemplo, servicios financieros o una aseguradora, pues ahí vemos que son como intangibles. Entonces, parte de lo que muchas veces ocurre dentro de las compañías es cuál es el framework que tengo que utilizar o cuáles las mejores prácticas que tengo que poner sobre la mesa si yo tengo diferentes industrias. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es que, por supuesto, cuando yo tengo un componente de producción, voy a aumentar el uso de la robótica para poder ganar ahí, así como lo hace, por ejemplo, un Amazon, en donde sus bodegas tienen gran cantidad de robots. Pero siempre tenemos que tratar de buscar esa ventaja que ha habido a partir del 2014 para acá, en donde muchas de las compañías han puesto más fácil que yo pueda automatizar. De ahí a que nosotros siempre ponemos sobre la mesa algo que es un elemento o un marco para automatizar procesos. Este marco o este framework de automatización de procesos busca que yo pueda, como compañía, independiente de mi industria o independiente de lo que esté tratando de encontrar, que yo pueda tener una muy buena base, porque teniendo una muy buena base voy a poder llegar a todos aquellos aspectos que mi empresa busca o que mi empresa quiere lograr. Una empresa usualmente eh, busca o aumentar su facturación o aumentar sus utilidades. Cuando hacemos automatización de procesos, lo que más buscamos es el error cero. Ahora bien, entonces, ¿cómo ese error cero o esa falta de errores dentro de la operación, cómo se capitalizan en resultados de negocio? Porque aumentas
dramáticamente las utilidades de la compañía. ¿Por qué? Porque vas a requerir menos pasos, vas a hacerlo más rápido, vas a impactar a menos gente. De ahí a que lo primero que ponemos sobre la mesa es el silo de cimientos o el foundation, ¿cierto? Ahí a veces pongo los letreros en español para que sean un poquitico más dicientes, porque a veces cuando uno trae estos marcos desde Estados Unidos, a veces la traducción es un poquito chistosa. A veces dicen que es fundación, pero yo prefiero ponerlo como cimientos, que es como esos elementos que tienen que estar previo a la automatización. Lo primero es que yo busco la eliminación de desperdicios. Ahora bien, ¿qué es un desperdicio? Es cuando en un proceso yo hago una tarea de más, hago un paso de más o hago algo que realmente no se requiere. Entonces, al disminuir drásticamente la cantidad de desperdicios, voy a aumentar automáticamente la agilidad. Y dos, voy a disminuir el nivel de error. Piensen que ustedes están en un cuarto, quieren salir de él y hay 1000 obstáculos al frente, pues va a ser más difícil salir. Lo mismo ocurre con un proceso. Si yo le pongo más elementos, por aquello de que quiero aumentarle mentalmente la calidad o porque creo que al tener más autorizaciones voy a llegar a mejores resultados o al tener mayores niveles de aprobación, pues lo que voy a darme cuenta es que de pronto me voy a equivocar o voy a generar cuellos de botella. El segundo punto que viene en la parte de cimientos es tener una visión de largo alcance. Es decir, si como les decía ahorita, muchas veces cuando uno entra a una parte de digitalización, le habla con algún usuario y dice paso 1, paso 2, paso 3. Pero a veces no pensamos, oiga, ¿cuál es el objetivo que yo quiero lograr? O sea, ¿para qué está este proceso dentro de mi compañía? Y cómo este proceso dentro de mi compañía dinamiza una serie de situaciones a favor. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Necesitamos autorizar las vacaciones de algún empleado. Entonces, decido digitalizar un formulario donde el empleado entra, llena unos datos, se va automáticamente para el jefe verifica si sí o si no, y si dice que no, se devuelve una retroalimentación al empleado con la sustentación del jefe, y si dice que sí, pasa a recursos humanos y a notificación de la compañía. Entonces, muchas veces yo pienso eso, pero de pronto, al no pensar en un largo alcance, ¿qué es esto? De pronto no estoy verificando los horarios de vacaciones que tengo a nivel de compañía y tomo vacaciones en el peor momento porque no me di cuenta que hay 4, 5 o 6 personas que me requieren para algún proyecto o para alguna iniciativa, no directamente con mis funciones y yo me voy de vacaciones. Entonces, muchas veces ocurre que cuando yo pienso en las soluciones de automatización con un alcance muy corto, muy puntual en la digitalización, usualmente generan más dolores de cabeza dentro de la compañía que soluciones. El tercer aspecto que ponen acá es proceso correcto. ¿Qué es proceso correcto? Que yo le gaste tiempo a pensar cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo trabaja una empresa tradicional? Una empresa tradicional no tiene procesos. Es decir, cuando voy a solicitar las vacaciones, simplemente me paro enfrente del jefe y le digo, jefe, necesito irme de tal día a tal día. O cojo un correo electrónico y se lo mando así. Es decir, no hay un proceso para eso. De ahí a que cuando yo pienso en este concepto de proceso correcto, es porque me he sentado a pensar cómo quiero que opere la compañía. El siguiente punto que es súper importante, que de pronto ya lo han oído, es el Jidoka. Es cómo es que yo hago para que mis procesos yo pueda rápidamente detectar o corregir los errores que me suceden. ¿Cuál es el mecanismo que pensé para diferentes tipos de procesos o diferentes tipos de elementos? El siguiente ejemplo que tenemos es el del Value Stream Mapping o este elemento que me permite determinar el nivel de valor que puedo tener sobre alguno de los procesos, cómo voy a pesarlo esto dentro de la compañía y cómo este genera valor. Porque a veces ocurre que yo quiero tener este concepto de proceso correcto, pero no sé cómo medirlo. Entonces ahí este aspecto de la metodología Lean Six Sigma es muy valioso
porque es el que me permite establecer efectivamente cómo estoy entregando el nivel de valor. Y el último concepto del foundation es el just in time, que uno cree que es justo a tiempo, pero no tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es que es esa producción ajustada a la demanda real. Es decir, es un se sobreactúe. Voy a poner un ejemplo. Cuando arrancó Spotify, ese software con el cual nosotros escuchamos música y cada vez es más novedoso, eh, ellos, al llegar ya a un tamaño donde ya tenían una gran cantidad de listas de reproducción, alcanzaron los 1.000 empleados. Es decir, era una compañía con un gran alcance, con múltiples países y tenía 1.000 empleados. Ahora bien, ¿cuántos de esos 1.000 empleados o qué porcentaje de esos 1.000 empleados eran destinados a algo que no fuera desarrollo de software? No llegaba al 1%. ¿Por qué? Porque ellos, para la gente de Spotify, era extremadamente importante este concepto de just in time. Es decir, yo no le pongo algún elemento adicional a lo que no necesito. Es decir, no voy a comprar cosas de más, no voy a tener, voy a poner ejemplos en otras industrias, no voy a tener inventarios esperando en una bodega, no voy a dar verificaciones, no voy a entrar a la reunión que no debo entrar. Es decir, solamente produzco lo que voy a entregar y voy a poner la serie de recursos y la serie de capacidades únicamente para producir lo que requiere mi organización. Esto es la parte de cimientos. El siguiente es, cuando voy a hacer mi automatización de procesos, ¿cuál es el siguiente análisis que debo hacer? El siguiente análisis que tengo que hacer es el concepto de innovación. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es identificar esas áreas de mejora. Entonces, lo primero que nosotros sugerimos es clasifíquenlas. ¿En qué las debo clasificar? De pronto, a veces ISO 9001 nos ayuda con eso, que es cuáles son los procesos core y cuáles son las áreas de apoyo. Entonces, teóricamente hablando, porque pues en la práctica esto es casi imposible de llevarlo, un maestro digital o una compañía de alto desempeño no tiene nada más que procesos netamente core. O sea, si yo vendo en una panadería, lo que tengo que tener es panaderos, horno y cómo entregar el producto. Entonces, cuando pienso en un área de mejora y voy a arrancar en una compañía a hacer un plan de digitalización o un plan de automatización de procesos, lo primero que tengo que identificar es por dónde voy a generar mayor impacto en los números de la compañía, en los indicadores financieros. Y ahí es donde esta parte de identificar cuáles son esas áreas de mejora o cuáles son los puntos que tengo que hacer, tengo que cruzarlo un poco con eh, a qué se dedica mi compañía. Y esto no solamente aplica para la digitalización de procesos per se, sino a la herramienta que voy a tener. Es decir, si yo me dedico a alguna actividad específica, tengo que garantizar que la aplicación más importante es la que voy a poner para eso. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo con una constructora. ¿Qué es más importante? ¿El software de ERP o el software de construcción o el BIM que yo ponga ahí? Por supuesto, es mucho más importante que una constructora invierta en tener un muy buen BIM a que invierta en que tenga un muy buen ERP. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos trae este marco de acción de automatización es que es súper importante que yo trate de poner mis herramientas más robustas en el esquema de digitalización sobre los procesos core del negocio. Pero muchas veces tú puedes ir a una compañía, echar una revisada y te vas a dar cuenta que de pronto los procesos más core de negocio no son los que de pronto tienen una inversión un poco más alta. A veces nos suena en la industria financiera que, por ejemplo, todo el core banking todavía lo tenemos en COBOL o ciertos procesos que nosotros para una compañía de logística son extremadamente importantes, ni siquiera tienen un software asociado. Entonces, parte de lo que busca acá este concepto de innovación es que yo tengo que saber cómo priorizo mi ecosistema tecnológico y mi automatización de procesos a partir de esas áreas que son core,
primero, así se sientan más chicharronudas, más difícil, que tengo que hablar con interlocutores más complicados. El segundo aspecto que siempre sugiere el concepto de innovación es encuentre las tareas repetitivas. ¿Por qué? Porque si encuentro rápidamente las tareas repetitivas, eso va a ser una automatización muy exitosa. En el momento que yo siempre hago algo y le hago algún tipo de automatización, automáticamente vas a disparar los elementos de resultados de negocio. El siguiente es priorizar áreas o elementos, es decir, nunca voy a poder hacer una digitalización total de la compañía, eso es imposible. Siempre voy a tener que generar un mapa de priorización en qué procesos voy a atacar primero o qué elementos voy a atacar primero, siempre va a haber un plan de priorización. Lo que nosotros sugerimos es escríbalo y cuantifíquelo. Es decir, voy a priorizar primero que sea una área core. Segundo, que pueda tener una alta repetición. Tercero, que involucre más de una persona. Cuarto, pongan unas reglas del juego. Y al poner las reglas del juego, ahí cuando pongan esa priorización sobre los diferentes procesos, no van a tener una decisión subjetiva o sacada, como digo yo, del intestino, sino va a haber una coherencia en todo su plan de digitalización de áreas. El siguiente es piensen en un plan holístico. Estos planes holísticos buscan que nosotros como compañía pensemos de manera completa, de manera integral y que pueda ir a cada uno de los aspectos que yo pueda afirmar. Esperen que me están... Listo. Entonces, cuando ya tengo yo ese plan holístico, voy a poder generar un impacto mucho más amplio en los procesos empresariales. Y, claro, cuando yo puedo ver el proceso de punta a punta, voy a poder detectar primero dónde estoy impactando al cliente. Por eso es incluso, me vuelvo a una de las anteriores, es arranquen por los procesos core, porque usualmente los procesos core son los que están de frente al cliente. Entonces, cuando pienso en este plan holístico es desde dónde arranco para impactar al cliente o cómo este proceso impacta al cliente. Muchas de las compañías hoy en día, eh, eh, cuando detectan que un proceso o un elemento no toca al cliente, prefieren tercerizarlo porque van a considerar que investigar o mejorar un área que de pronto no impacta al cliente no va a generar el nivel de valor que quisiera. Andrés, disculpa, te interrumpo. Aquí en el Claro chat que sí. están preguntando. José Luis Collazos pregunta, ¿qué es un BIM? BIM. Sí, hablaste de la diferencia entre BIM y ERP, ¿no? Entonces, no conozco el Ah, término ok, BIM. ok. No, Discúlpenme mi ignorancia, pero no, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que en las compañías constructoras, el software que, que, que sirve para toda la parte de construcción, yo tomé ventaja de uno de los más famosos, que es el de la suite de Autodesk, que se llama BIM, BIM 360. Entonces, ahí es donde las constructoras guardan toda la parte de gestión del proyecto, guardan todos los planos de la construcción, incluso hacen parte de las reservas del servicio. Y es interesante porque este software BIM no solamente es un software para guardar información, sino también permite gestionar proyectos de construcción. Entonces, por eso él ponía como ese gran software que para la parte de construcción es fundamental comparada con el ERP. No sé si ahí ok, solucioné la gracias. pregunta. Sí, 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 gracias. Súper, súper. Listo. El siguiente es cuando yo voy a tener una automatización de procesos, es súper clave tener roles claros. Entonces, ¿qué a veces ocurre dentro de una compañía? A veces contrato personas para que van, por supuesto, a ir a diferentes procesos, pero la persona no sabe exactamente qué hacer en el proceso o cómo genera valor. Entonces, tiene una serie de curva de aprendizaje
Y al final del día tenemos que entender que el que está a cargo de un proceso no es el software, es el ser humano. Así yo lo tenga automatizado, siempre va a ser el ser humano. Entonces, por eso yo les decía, el objetivo de una automatización de procesos no es que una máquina o un robot haga el 100% del proceso. El objetivo de una automatización de procesos es que el pedazo o el lado difícil que haga el proceso lo tiene que hacer un ser humano. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un software para radicar facturas de proveedor y a través de ese software coge, lee todas las facturas, hace incluso una preliquidación de impuestos y llena los registros en el ERP. Pero siempre van a haber aquellas facturas que de pronto por su forma en que se fueron generadas o por la falta de confusión puedan tener algún elemento. La idea es que el grupo de contabilidad no revise 100 facturas, sino esas 5 o 6 facturas que sean problemáticas. Por eso el rol tiene que ser absolutamente claro, para que cuando yo incluyo una serie de personas a entender esa serie de elementos, sepan qué hacer y puedan detectar más fácil la serie de errores o de excepciones que van a entrar en ese momento. El siguiente aspecto que tenemos es tener procedimientos claros operativos o el famoso SOP. Este SOP lo que permite es que cuando yo voy a ingresar a una serie de elementos, especialmente cuando estoy en procesos muy operacionales, tener procesos estándar y no procesos que cambian con cada situación, van a permitirme regirme más fácilmente. Es decir, supongamos, cada vez que yo recibo esta correspondencia, lo voy a pasar a este repositorio. En el momento que tengo procesos que tiendan a la estandarización o siempre uso las mismas herramientas o uso la misma forma de hacer, es decir, yo como que hago un plano estándar para todas las situaciones, voy a poder ahorrar más dinero y voy a poder hacerlo con mejor contundencia. El siguiente es, para la parte de procesos, siempre es importante tener un plan de continuidad. Es decir, yo tengo un plan de digitalización, lo tengo con una herramienta, funciona así, chévere, pero cuando se cae, ¿qué hago? O cuando yo estoy en alguna situación, ¿qué pasa si no podemos entrar a la sede? ¿O qué pasa si hay algún elemento que me lo impide? Siempre tener diferentes planes de continuidad en el momento en que yo diseño mis procesos. Y el último es asegúrense que puedan contar con un ecosistema tecnológico integrado. ¿Por qué? Porque cuando no tengo un ecosistema tecnológico integrado y voy a arrancar con una parte de digitalización de procesos, voy a quedarme monoherramienta. Es decir, supongamos que la digitalización de procesos la estoy haciendo con una herramienta que ha venido ganando como buena fama, que es Power Automate y Power Apps. Entonces, a veces cometo el error que como ya me metí en esas dos herramientas o en esos dos elementos, voy a arrancar de principio a fin la digitalización con esas dos herramientas. Y eso no es cierto, porque muchas veces yo tengo que entrar a la ERP, sacar información de los ERPs, o tengo que hablarme con mi CRM, o de pronto necesito mandar algún tipo de notificación. Entonces, lo que necesito para hacer una buena automatización de procesos es un ecosistema que pueda integrarse muy fácilmente y que tenga múltiples herramientas para que a la hora que yo esté ejecutando esa automatización de procesos lo pueda lograr. El siguiente aspecto de buenas prácticas o de marco dentro de la automatización de procesos es cómo integro analítica. La analítica, como ya lo vimos, vienen diferentes elementos, pero aquí vienen varias recomendaciones que a veces no tengo tan en cuenta. Es decir, voy a devolverme a uno de los ejemplos que puse antes. Voy a hacer una automatización que consiste en que voy a aprobar las vacaciones de los empleados a través de un flujo que armé en una herramienta. El gran error que hago yo hoy cuando hago una automatización de procesos es que no integro ningún componente analítico, ni siquiera de descriptiva. Es decir, nuestra invitación siempre es, yo hago la digitalización, pero automáticamente estoy pensando en cuál es esa forma en que voy a medir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir entrar en procesos de mejora continua
después. Es decir, voy a poder detectar dónde están mis cuellos de botella, cuáles son los procesos que más ocurren dentro de la compañía, cuáles son los procesos que menos ocurren, cuáles son los procesos que más toman tiempo, en qué paso me demoro más. Entonces, al yo integrar un componente de analítica a mi automatización de procesos, eso me va a permitir llegar a ese concepto de mejora continua en algún momento del tiempo. Entonces, lo primero que sugiere el marco es que yo pueda tener un seguimiento de KPIs, unos indicadores muy sencillos donde yo tengo éxito o fracaso. Y ahí voy, digamos, cuantificándolo. Entonces, supongamos que tengo el proceso, entonces vea, hubo 15 personas este mes que solicitaron vacaciones, de esas 15 personas que solicitaron vacaciones, 7 le fueron negadas, los jefes aprueban las vacaciones en un promedio de 48 horas calendario, puedo sacar estadísticas de elementos, e incluso pensar en si de pronto el aprobador no debiera ser el jefe, sino que yo tuviera unas reglas del juego claras dentro de la compañía para no ponerle esa carga al jefe que haga esa tarea, sino que más bien haya un calendario general de compañía de vacaciones. Entonces, parte de lo que me permite eso es que yo pueda tenerlo. La siguiente recomendación en analítica es que yo pueda tener visibilidad del concepto de automatización en tiempo real. ¿Por qué? Porque cada vez más en la era digital salimos de los reportes. Y de pronto, como lo han escuchado en otros seminarios, los reportes son importantes, son necesarios, viene la analítica descriptiva ahí, muy chévere, pero hay veces en que cada vez más yo tengo menos reportes y tengo son más tableros de gestión en donde yo en tiempo real detecto las entregas que no estoy haciendo, los puntos de producción que me están quedando, la falta de materiales que tengo dentro de la organización. Cada vez salimos más del correo electrónico, salimos más de las reuniones, salimos más de los reportes y entramos más en los tableros de gestión, no tableros, digámoslo así, con muchas cifras, sino tableros de detección dónde están los cuellos de botella o dónde están los stoppers a mis procesos. Cada vez entramos más en ese concepto de operación digital. Y para ello es súper importante entender que yo tengo que integrar una visibilidad en tiempo real. Y con ello tomar decisiones más estratégicas. Es decir, muchas veces ocurre que yo tomo una decisión y no, yo necesito cambiar el proceso, tal. Siempre cuando pensamos en la data, es lo que me va a poder solventar esas decisiones que tomo. Si las decisiones que tomo son basadas en datos, va a ser mucho más difícil de que tome una mala decisión. Por supuesto que tenga un esquema de arquitectura y de integración de datos, es decir, que pueda tener un ecosistema primero con un data lake, con un repositorio de datos claro para que baje de los procesos hacia acá y fuera de eso un esquema de integración porque muchas veces no necesito ni siquiera bajarlo a algún lado. Voy a poner un ejemplo. Tengo una serie de demanda de pedidos y veo que los pedidos de zapatos rojos ya van en 1 millón de zapatos vendidos este mes. Yo muy seguramente tengo que asegurarme si producción está llegando a esos niveles de 1000 de zapatos para entender si de pronto voy a subir el precio de los zapatos rojos o voy a comprárselos a un segundo productor que tenga o qué voy a hacer. Entonces, parte de lo que busca este esquema de integración con datos es que yo pueda entender cuáles son las posibles soluciones que voy a tener a algún elemento. Y por supuesto, la parte de minería de datos para entender cuáles son las series de elementos. Por eso aquí viene mucho la parte predictiva, viene mucho que yo pueda entender cuáles son los posibles hallazgos que estoy encontrando y obviamente sobre la parte de procesos es súper clave. Y como ya lo hemos dicho en un momento del tiempo, es detectar esos cuellos de botella en tiempo real y ver qué oportunidades puedo solucionar antes de que un cliente se queje o algún compañero de la operación empiece a solicitar. El último aspecto del marco de automatización de procesos moderno es lo que llamamos industria 5.0. Entonces, parte de lo que ponemos sobre la mesa es que muchos nos quedamos con la
con esas palabras que a veces escuchamos en los seminarios. Es decir, ahora somos Industria 3.0 o Industry 3.0 o Industry 4.0, Industry 5.0. Entonces ya vamos en Industry 5.0. ¿Qué es lo importante? El concepto en Industria 4.0 era muy a que voy a levantar o aumentar mi capacidad tecnológica para que mis procesos sean muy fuertes. Pero se pasaron tan de largo que se les olvidó el ser humano. ¿Y cuál es el inconveniente ahí? Que la máquina nunca va a reemplazar al ser humano. O sea, yo sé que en las películas a veces uno ve la serie donde el robot se toma el mundo y N cantidad de cosas, pero eso no es algo que se percibe al menos en los próximos años. Por ello, parte de lo que ocurría es que en las fábricas de producción ponían robots especializados del que ponía el tornillo. Y muchas veces se daban cuenta que dejar solo a la máquina generaba a veces fallos a largo porque un brazo robótico no tiene ojos, que es algo que es obvio, pero que uno no cae en cuenta. Entonces, muchas veces lo que ocurría es que ciertos remaches no quedaban bien porque se descuadraba algo en la banda y solo un ser humano lo va a poder detectar. Entonces, parte de lo que viene con Industry 5.0 es que hay una gran cantidad de componentes que vamos a dejar del lado de los robots, pero no puede ser todo porque siempre el ser humano va a tener que resolver ese porcentaje. Por eso, cuando veíamos la parte de cimientos o el foundation del concepto de la automatización de procesos, parte de lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que yo reemplace el 100% al ser humano, sino que yo reduzca las cargas del ser humano para sacar mayor valor. El siguiente aspecto es el de sostenibilidad, es cómo mantengo una serie de elementos de manera clara, cómo puedo eh, mantenerlo en el tiempo, que pueda ser viable tanto para nosotros como negocio, como nosotros como humanidad. Y ahí parte de lo que busca es que siempre ingresen todos estos conceptos verdes en entender, que sacarle un rato a entender los procesos de negocio o con qué materiales estoy trabajando hoy para que yo pueda entender cómo lo puedo hacerlo, no solamente a veces más económico, sino también en un componente donde también es más benéfico para la humanidad y para el planeta. Muchas de las compañías que han volcado estos conceptos verdes en el sentido lógico y práctico, porque hay veces que nos volvemos extremos, pero en el sentido lógico y práctico han tenido excelentes resultados, porque fuera de eso va a ser, a veces la sostenibilidad pensamos en mantenerla para el planeta, pero también se mantiene para la empresa, porque cada vez los consumidores los están valorando más y esto permite que todos ganemos. El siguiente aspecto es de resiliencia. Entonces, resiliencia es el acto físico en que yo tengo alguna presión y yo me restauro. Un ejemplo claro es si yo cogiera la uña y lo hundiera en mi piel. En ese momento me queda una marca, pero con el tiempo se va la piel normalizando y vuelve a estar normal. Lo mismo ocurre cuando yo tengo un proceso de industria o un proceso de negocio o un proceso core. Tengo que entender qué pasa cuando ocurre una situación, cuál es mi protocolo dentro de mi compañía. Oiga, no voy a poder abastecer estos mercados en los próximos 4 meses. ¿Qué hago? ¿Dejo de vender? ¿Produzco en menor cantidad? O sea, ¿cuáles son los pasos? Incluso a veces varios de los grandes fabricantes lo vivieron durante la pandemia. ¿Qué pasa si China sale de la jugada? ¿Qué hago? ¿Dónde consigo eso que siempre le compraba a los chinos? Entonces, parte de lo que busca Industry 5.0 es tener como esta serie de elementos, esas reflexiones sobre ciertos puntos en los cuales pues nosotros tenemos que mantenernos vigentes. La parte del cliente y la personalización. Como lo dije antes, la automatización de procesos es clave, siempre la vemos hacia el lado de los empleados, pero es parte, o digamos así, empata un poquito con esa visión de largo alcance. Entonces, o ese
cómo creo un plan más holístico, que lo veíamos en otras de las dimensiones. Entonces, acá es, por supuesto, la experiencia del cliente a veces creemos que está en marketing y no está en toda la compañía y no está en la parte de automatización de procesos. Entonces, es cómo efectivamente yo estoy juntando elementos para mejorar la experiencia del cliente. Es decir, supongamos, un cliente me compra un par de zapatos rojos. Qué bacano sería que dijeran, vea, sus zapatos ya van muchas compañías llegan y dicen, vea, yo ya estoy armando su pedido, ya lo estoy mandando, ya lo estoy teniendo. Ahora bien, pero eso es cuando compró un par de zapatos. Pero ¿qué pasa si yo tengo múltiples pedidos, múltiples elementos? A veces se nos olvida un poco mantener informado al cliente y darle una vista personalizada a cómo yo lo trato. Industry 5.0 pone en el mapa al cliente dentro de la parte de procesos y busca que, a pesar de que no sea tradicional en mi industria o en mi tipo de servicio, que mantenga muy informado al cliente, es todo lo contrario. Trate de mantenerlo porque eso le va a ayudar a garantizar unos niveles de fidelización y, fuera de eso, que alguien le dé retroalimentación para sus procesos de mejora continua. Y el último es el concepto de cómo incorporo inteligencia artificial a mis procesos. Entonces, como lo vimos en otro de nuestros seminarios, la inteligencia artificial para una compañía específica no se puede crear. No está hecha, no la puedo comprar. Entonces, al no poderla comprar, tengo que construirla. Es decir, yo puedo utilizar una inteligencia artificial de las que viene integrada con SAP S/4HANA, o puedo tener a la que viene con Oracle NetSuite, o puedo utilizar la que viene dentro de mi Office 365, que es Copilot, o la que viene dentro de mi Google Workspace, que es Gemini. Pero la de mi compañía no la puedo crear, no la puedo comprar, tengo que crearla. Entonces, parte de lo que nos dice Industry 5.0 es que trate de no digitalizar en bruto, es decir, yo hago este paso y paso al siguiente, sino trate de poner un componente de inteligencia artificial en la mitad que le permita tener más acciones, porque al tener unos componentes de inteligencia artificial, muchos de los puntos prácticos que pongo en automatización de procesos, que los vimos en otras de las dimensiones, voy a poder agendárselos a esta inteligencia artificial y voy a generar mucha más interacción y mucha más capacidad de respuesta. Por eso cada vez vemos más que dentro de la parte de procesos incorporamos tecnologías como Machine Learning para poder entender y, por supuesto, ellos puedan entender esta serie de vectores de cosas que a veces el ser humano no está visualizando, sino que ellos como máquina, como tensor, como a veces lo decimos cuando hacemos estos análisis, ellos pueden ver ese tensor que a veces nosotros no estamos viendo y puede traducirse en mejores resultados cuando yo llego a la parte de automatización de procesos. No sé si hay alguna pregunta o comentario respecto al marco de automatización. Sí, Andrés, aquí tengo una pregunta. Nos preguntan, bueno, ¿cuál debería ser el primer paso para implementar RPA inteligencia artificial en mis procesos? Entonces, cuando nosotros empezamos a encarar eh, ¿cuál RPA debería utilizar? Es parte de lo que es la gran pregunta. O sea, uno, ¿cómo determina cuál es el RPA que yo requiere mi compañía? Entonces, parte de lo que ocurre es que el primer paso es garantizar de que yo tengo un buen análisis en mis procesos. A partir de que tengo un buen análisis en mis procesos, voy a poder entender cuál es la herramienta más indicada para RPA y cuál posiblemente debe ser esa estrategia que debo tener sobre inteligencia artificial antes de lanzarme. Y uno de los grandes, de pronto poniéndolo del otro lado, uno de los grandes errores que de pronto cometemos como compañía es que nos lanzamos a comprar un software de RPA o nos lanzamos a comprar un producto de inteligencia artificial y tratar de amoldarlo para que solucione una situación, pero lo que pasa es que pierdo esa visión holística que incluso recomendábamos cuando veíamos el marco de automatización de procesos.
No sé si Perfecto. hay alguna otra, Sebas. José Luis Collazo se está levantando la mano. Te cedemos la palabra, José. Sí, gracias. Gracias, Andrés. Interesante. Mira, yo tengo dos temas para ver cómo lo tienes involucrado en en esta presentación. Uno es el tema de que tiene que haber un business case antes, ¿no? Tiene que, donde entra esto como un parte del negocio, pero pues porque esto implica inversiones y fuera de eso implica también ver cómo voy a recuperar yo esa inversión en el tiempo. Y el otro elemento que es para mí el factor humano, cómo está involucrado en el sentido de que cuando entras a hacer una automatización de procesos, impactas gente, impactas pues toda la gente de la empresa e incluso muchas veces gente de afuera. Eh, ¿Cómo está manejado esto? ¿Cómo lo involucras acá? ¿Está por encima? ¿Es parte de los cimientos? ¿Cómo lo ves tú? Ok, entonces voy a arrancar primero por la del ROI. Sí, lastimosamente ambas casi que se responden con la misma respuesta y se sienten diferentes, si me permites decirlo, José Luis. Ahí, ahí las dos son un concepto de cultura digital que tiene que ser clave. Es decir, teóricamente hablando, automatizar procesos debería ser una solución clara dentro de una compañía. Es decir, no automatizar los procesos implica que mi compañía se va a quedar más tradicional, va a caer en procesos más manuales y muchas veces ocurre que hay una serie de dinero que estoy botando hoy pagando la falta de automatización. Entonces la decisión financiera no debería requerir un ROI, no debería requerir un análisis financiero. Incluso debería haber un claro empuje dentro de la compañía para que yo me meta en estos conceptos, iniciando por la cultura, porque a veces parte de lo que no nos ayuda dentro del espectro es que esto deberíamos conocerlo todos y todos deberíamos como abrazar. De ahí a que muchas veces ocurre que si tú pones cualquier principio de los que están puestos en el marco, te vas a dar cuenta que tú lo introduces dentro de la organización y en ese momento bajas los costos. Incluso parte de lo que viene en las literaturas que vienen no solo en estas metodologías, sino que incluso las demás para atrás como BPMN, ellas venían diciendo esto baja costos. O sea, en eso no hay duda. Lo que pasa es que yo sé lo que te refieres porque estuve en la silla de director de tecnología o de cabeza de tecnología, en donde mi jefe, que era el gerente financiero, tenía yo que explicarle por qué teníamos que invertir en automatizar algún tipo de elemento. Pero parte de lo que sugiero siempre de fondo es mejorar la cultura y a mis colegas de tecnología que tengan paciencia y armen su caso financiero, porque usualmente en la reducción de horas laborales, solo en eso sale el presupuesto. Usualmente hay procesos que ya gastan demasiado involucramiento de múltiples personas y si yo saco las horas laborales que puedo tener dentro de una compañía, ahí está el presupuesto para montar cualquier iniciativa tecnológica. Y el segundo es que, por supuesto, requiere salir de la zona de confort. A todos nos gusta, de pronto me han escuchado el término procrastinación empresarial, que es como un empleado, le fascina tener reuniones, le fascina contestar correos electrónicos, le encanta tener chicharrones en el colegio, porque llega uno a casa con una sensación del deber cumplido. Pero la realidad es que yo tengo que salirme de ahí, hacer como un cambio de pensamiento en donde digo yo soy más vital para mi compañía si tengo más automatizadas las cosas. Más que ahora nos cayeron varias herramientas encima que son todas estas inteligencias artificiales generativas donde casi que hacen cualquier cosa que yo quisiera. Automatizan mi correo electrónico, automatizan una hoja de cálculo, automatizan cualquier desarrollo rápido. No sé si ahí contesté, José Luis. Pues sí, O que pero no te mira, quedó, o que yo no. no, lo que veo y también por experiencia
es que si tú no pones eso dentro del espectro del plan de negocios o del proyecto, el tema sobre todo de la gente, vas a tener problemas porque no solo vas a sacar la gente de su zona de confort, sino que también tienes que ver que te vas a encontrar con gente que puede con el cambio y gente que no puede con el cambio, ¿no? Entonces, pienso que es fundamental que esté, tal vez aquí está bien centrado todo lo que Ah, es sí, el esto proceso está muy centrado en automatización de en procesos automatización. y asume que tú Asume la otra parte. tienes un programa de cultura digital andando por otro lado. Este Y marco de es manejo de 100% cambio, ¿no? exacto, y de manejo de cambio, o de pensamiento hacia el impacto, hacia la velocidad, hacia la apertura, hacia la autonomía, que es parte del marco de cultura digital. Digámoslo así, es otro acá. Aquí es 100% centrado, es en cómo automatizo procesos. Vale, vale, gracias. Súper. Perfecto. Gracias, José, por tu participación. Andrés, aquí Arelis está levantando la mano. Creo que tiene una pregunta. Te cedemos la palabra, Arelis. Gracias, Sebastián. Andrés, con respecto a antes de llegar a automatizar, o sea, la pregunta es, ¿tengo que tener mis procesos estandarizados? O sea, cuando hablo estandarizados, son documentados antes de saltar a incorporar una inteligencia artificial o una automatización. O sea, lo pregunto porque trabajo en una empresa de tecnología y también he visto pues con varios compañeros de que todo el mundo salta como loquito de una vez a automatizar. Y yo que soy líder de procesos, siempre estoy como peleando en que primero revisemos cómo está el proceso, documentémoslo, pero me dicen, esto usted ralentiza que salgamos ya. Pero esa es mi inquietud, Andrés, tú que eres experto en eso, o sea, ¿qué sugieres? O sea, ¿podemos hacer el salto o primero tengo que conocer bien el proceso, entradas, salidas? ¿Cómo se maneja esa parte para ser eficientes? Claro, claro. Sé que es estar en la silla del malo, ¿cierto? Y como tú lo dices, no solamente las compañías tecnológicas, sino en mucho lado, a veces como que el malo de la película es el que no deja hacer, ¿cierto? Pero la realidad, no solo yo, ¿cierto? Sino todas las grandes firmas de consultoría, todos los que montan los marcos de automatización, todos recomiendan que tenga el proceso lo más innovado posible. Por eso incluso hay algo que se llama proceso correcto en la parte de cimientos. O sea, no es que sea un error, me voy a poner a automatizar, pero vas de pronto a perder el trabajo, no lo vas a poder visualizar con todos los aspectos, y ahí empiezan las iteraciones. Yo creo que te ha pasado en la práctica que a veces uno digitaliza, así como se lo dijo el usuario o como sea, manos a la masa, me pongo a montarlo en esta herramienta XYZ y después de que lo monté empiezan los cambios. No, pero es que imagínense que aquí no teníamos en cuenta este aspecto y no tuvimos en cuenta este otro. Y lo que te das cuenta es que algo que pudiste haber hecho bien en, no sé, 7 horas de montaje en tu herramienta de automatización, después te das cuenta que gastaste 25, 26, 30 horas corrigiendo elementos y que fuera eso no logras el impacto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que no le hagan caso a Aracelis? Si es Arelis, Arelis, Andrés. Arelis, perdón, discúlpame. Tranquilo. Las consecuencias de que no le hagan caso a Arelis es que el impacto en el negocio no va a ser tan alto y que muy seguramente van a haber cambios o ajustes a esa digitalización que se hizo en un momento del tiempo. No sé si hay algún otro aspecto, Sebas. No, Andrés, por el momento no Listo. tengo más preguntas. Hay tres aspectos que queríamos como eh, resaltar en este tema de automatización después del framework que les mostramos. El primero es cuál debe ser el primer paso de un proyecto de alto impacto de digitalización. Va en línea con incluso la pregunta que nos hizo Arelis. Es, primero, gasten el tiempo a pensarlo, a revisarlo. Lo primero que debe haber es una clasificación en procesos core versus procesos de soporte. Los procesos core, incluso de pronto como le decía José Luis, cuando uno digitaliza un proceso core, siempre hay un beneficio económico. Si tú haces un proceso de digitalización en un proceso core
Y fuera de eso te tomas el tiempo de sacar la data de lo que ocurre en ese proceso, te garantizo que vas a poder sorprender a el gerente general o al gerente financiero con, oiga, hoy dejamos de desgastar a las personas de esta compañía en 135 horas al mes o 150 o 300 horas al mes. Por eso el primer paso siempre es clasificarlo, o sea, cuál es el proceso que más impacto va a tener la compañía. El segundo es todo el análisis de datos, es dónde están los cuellos de botella, dónde están los errores. Muchas veces ocurre que las compañías ni siquiera sabemos cuánto nos equivocamos en algún elemento, porque nosotros ni siquiera tenemos esa categoría. A veces simplemente el hecho de perder tiempo o de hacer las cosas en más tiempo podría clasificarse como un error en Japón. O sea, cuando uno ve esos casos como el de Toyota, donde son tan estrictos, ellos decían, el error que estamos cometiendo cuando estamos armando esa puerta del carro es que nos estamos demorando 30 segundos más que el mes anterior. Eso muchas veces no nos pasa cuando hacemos los análisis de procesos en Colombia. En Colombia podemos demorarnos más o podemos demorarnos menos y realmente no hay un análisis, no hay algo posterior porque simplemente no tenemos incorporado a nuestro modelo de automatización de procesos ningún tipo de cifra o de dato. Y el tercero es el que sí hacemos muy bien en Colombia, que es hablar con las personas, es entender el por qué. ¿Cierto? El por qué están una serie de elementos, por qué funciona algún elemento. A veces cuando vemos a que nuestro interlocutor de pronto es de alta edad, nos damos cuenta de que, no, es que él viene haciéndolo así toda la vida. No, hay que escuchar. Hay que escuchar y hay que documentar y hay que plantear por qué hay eso. Y muchas veces la innovación viene del plano operacional. La innovación no viene del plano directivo. Entonces, por eso, parte de lo que yo le tengo que sacar el tiempo es escuchar a todo el plano operativo e inventarme una serie de herramientas para sacar esa data que tienen ellos en cómo puedo mejorar mi serie de procesos operacionales porque ellos son los que me van a decir, vea, lo que pasa es que cuando yo entro a este pedazo de la banda, siempre la banda es demasiado ancha y si pudiera estar más alto o hubiera un arnés que me sostuviera de tal manera, podría hacer mejor mi trabajo. Entonces, siempre va a ser clave toda la parte de hablar con el grupo humano y tener una herramienta metodológica para guardar esa información para que cuando yo ya lo pase a hacer un proceso, tenga toda la mayor cantidad de información antes de proceder. ¿Cómo uso la IA en una automatización de procesos? Primero, detectando qué es lo rutinario. Lo meto ahí y lo cuadro. Cada vez es más fácil entrar en inteligencia artificial. Cada vez tenemos menos excusas como compañía para ingresar ahí. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar esos casos de éxito para que esas personas que de pronto todavía se restringen, vean esos casos de éxito dentro de su compañía y digan, eso que aplicó para tal área también va a funcionar para la mía. Que yo pueda tener mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tengo un mejor rastreo de toda la serie de puntos que yo pueda resolver en algún momento del tiempo. Que yo pueda tener un mejor servicio al cliente. Vean que ahí está todo. Es como de pronto automatizo una serie de tareas en la parte de preventa, automatizo en la tarea de tareas y decisiones en la parte de venta y fuera de eso en la parte de servicio al cliente. Muchas veces caemos en ese bot. Mi sugerencia es si voy a entrar en el bot, porfa traten de hacerlo de la manera más óptima, que yo pueda determinar cuál es esa serie de grandes respuestas que voy a poder entregarle a mi cliente. Que uno no se sienta como en un IBR, como los que teníamos en los 90, donde 1 para contabilidad, 2 para ventas, 3 para comercial. Entonces, más bien que yo pueda tener un elemento un poco más dinámico, más elementos de las librerías, por ejemplo, de ChatGPT o de cualquiera de las inteligencias artificiales como Copilot o como Gemini, ya están casi que dispuestas a que yo las pueda utilizar e incorporar a cualquier proceso
desde un bot, que es lo más sencillo, hasta cosas más complejas de análisis de respuesta dentro de la organización. El último viene es cuál es la relación que tenemos de la robótica con la automatización de procesos. Entonces, lo primero es que la robótica es una tecnología clave utilizada para llevar a cabo una automatización empresarial. Es decir, la robótica es un pedazo de la automatización del proceso. Por eso, el gran concepto, como se los decía al principio, es el BPA. Entonces, como la robótica es esa capacidad que tengo para tener brazos, ojos, oídos, N cantidad de elementos, en donde puedo yo hacer tareas por medio de estos robots para la fabricación de cualquier elemento. Por eso decía yo, un carro donde vienen brazos mecánicos o elementos donde yo puedo integrar. También hay robots de software, por supuesto, como el clásico RPA, que es automatización de robótica de procesos, en donde pues puedo tener una serie de beneficios a la hora de automatizar, pero vuelve y juega. El problema no es el RPA o el software que tú elijas. Las soluciones que tenemos en el mercado hay de todo tipo, hay muchísimas clases con las cuales yo puedo integrar y por supuesto hay una serie de elementos con los cuales puedo utilizar. Está UiPath, están las mismas que yo tengo tanto en la suite de Office como en la suite de Google. Entonces, vuelvo y juega, cada vez hay menos limitantes. Y, por supuesto, parte de, como de pronto lo decíamos al principio, esa gran diferencia entre Industry 4.0 y 5.0, en donde buscamos un poquito más la eficiencia, más un enfoque humano. Y, por supuesto, lo que viene ya famoso ahora, que es parte de estos empujes en la parte de automatización, que es que yo pueda tener robots colaborativos o cobots. Es cómo hago para funcionar de una manera más eficiente en mi día a día. Eh, es casi imposible que no exista una inteligencia artificial para algo que uno hace en su día a día. Cada vez nos damos cuenta que hay inteligencias artificiales que pueden armar mi plan de negocio, hay inteligencias artificiales que pueden sacar esa imagen que yo quería con esa foto perfecta como yo me la imaginaba, que pueden sugerirme 1000 campañas de publicidad, pueden hacer un análisis de gran cantidad de datos en segundos. Entonces, cada vez más estos cobots o estos robots colaborativos con los cuales trabajamos los humanos están más cerca a nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta o punto, Sebas. Sí, Sí, claro, Andrés. ya nos pasamos como 2 minutos. Sí, ya nos pasamos del tiempo, pero sí, aquí tengo una pregunta más. Permíteme, ya te comento. Nos preguntan, ¿cómo puedo medir si la automatización está mejorando la eficiencia de mi empresa? Ah, parte de lo que es clave, de pronto como se los dije en un momento del tiempo, es poner esos KPIs. Entonces, eh, la eficiencia es cómo llego yo a resultados, ¿cierto? También está eficacia y efectividad, ¿cierto? Que son como los 3 puntos que uno hace cuando hago indicadores, pero parte de lo que es clave cuando hago yo esta digitalización es no solamente se queden en el punto de digitalizar el proceso, sino piensen de una vez incorporar qué es lo que voy a medir, cómo mido los puntos de éxito y cómo mido los puntos de fracaso, y ahí va a ser más fácil presentarle a la organización, basados en algún baseline que ustedes hayan hecho al principio, cómo estoy mejorando en el tiempo. Incluso, voy a poner un ejemplo, hago una digitalización para la parte de recepción de facturas y paso al ERP. Entonces, obviamente, saco el primer mes, mientras estoy construyendo la herramienta, saco datos de línea base. Es decir, este mes recibimos, voy a poner una cifra cualquiera, 3.000 facturas de proveedor. De esas 3.000 facturas de proveedor nos demoramos en procesarlas en contabilidad 14 días hábiles. Tuvimos reproceso
en el 33% de estas facturas, sacan unas líneas base. Y cuando ya montan la automatización y se han asegurado de tener los tiempos, ahí ya van a poder decir, vea, el grupo de contabilidad trabajó, en vez de 14 días del mes, trabajó 7 días del mes. Se lograron sortear todas las facturas de proveedor hasta el día 20 calendario y tuvimos una mejora en tiempos del 48%. Entonces, si yo me tomo el cuidado de cuando hago la digitalización, sacar esa línea base al principio, y fuera de eso, poner la serie de indicadores y contadores, voy a poder demostrar ampliamente por qué era más que justificada la automatización de procesos. Estás en mute, Adriana. Sí, sí. Listo, yo creo que terminamos. Andrés, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por acompañarnos. Valoramos mucho su presencia. Esperamos que lo hayan disfrutado.